En las montañas de la locura. 1. Me veo forzado a hablar, pues los hombres de ciencia han rehusado seguir mis consejos sin saber por qué. Expondré contra mis deseos las razones por las que me resisto a ese proyecto de invadir las tierras antárticas en busca de fósiles y de honradar y fundir las antiguas capas de hielo. Y me resisto sobre todo a hablar porque sé que mis advertencias serán inútiles. Es inevitable, dada su naturaleza, que alguien dude de la verdad de estos hechos. Pero si suprimiese lo que puede parecer extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías que conservo, tanto comunes como aéreas, declaran a mi favor, pues son muy nítidas y reveladoras. Se negará, sin embargo, su autenticidad a causa de la posibilidad de un truco. Los dibujos a tinta naturalmente serán considerados simples imposturas, a pesar de la peculiaridad de una técnica que tiene que sorprender y asombrar a los expertos. Deberé al fin remitirme al juicio de los pocos hombres de ciencia que tienen, por una parte, bastante independencia de criterio como para juzgar mi relato a la luz de sus propios méritos o relación con ciertos primitivos y sorprendentes ciclos míticos, y por otra suficiente influencia como para disuadir al mundo de los exploradores de todo programa temerario y por demás ambicioso. En la región de esas montañas alucinantes, por desgracia, yo y mis compañeros somos hombres relativamente poco conocidos, pertenecientes a una universidad de menor importancia, y tenemos muy escasas posibilidades de que se nos preste atención en asuntos raros e indiscutibles. Además, ninguno de nosotros es, en sentido estricto, especialista en lo más importante de estas cosas. En mi calidad de geólogo, mi objeto al organizar la expedición de la Universidad de Miskatonic fue solo el de intentar algunas muestras de rocas y suelos profundos de varias partes del territorio antártico, ayudado por la notable excavación del profesor Frank H. Pavodi de nuestro departamento de ingeniería. No tenía yo la codicia de convertirme en un pionero en otro campo que este, pero esperaba que la utilización de un nuevo dispositivo mecánico en lugares ya explorados anteriormente expusiera a la luz materiales no obtenidos hasta ahora con los métodos habituales. La excavadora de Pavodi, conocida ya en el público a través de nuestros informes, única por su liviandad y fácil manejo, y que combinaba el precipicio de las excavadoras artesianas con el de las perforadoras circulares de rocas, podía penetrar fácilmente en estratos de la más variada dureza, pistón y bielas de acero, motor de gasolina, torre de madera desmontable, parafernalia dinamitera, encordado, palas removedoras y una tubería seccional con barrenos de 10 centímetros de ancho y capaces de llegar a 300 metros de profundidad. Tres trineos de 7 perros alcanzaban para arrastrar esa carga y los demás accesorios. Esto era posible gracias a la hábil elevación de aluminio con que estaba fabricadas la mayoría de las piezas. 5 grandes aeroplanos Dornier, especialmente diseñados para volar a las grandes alturas del techo antártico, y proporcionados de ciertos dispositivos para encender el combustible y mantener su temperatura, inventados por Pavodi, podían transportar nuestra expedición desde una base en la Gran Barrera de Hielo a varios puntos del continente. Luego nos serviríamos de los trineos. Era nuestro propósito recorrer una región tan grande como lo permitiese una estación antártica, o más si fuese absolutamente necesario, operando sobre todo en las cadenas de montañas y la meseta al sur del mar de Ross, regiones ya exploradas diversamente por Shackleton, Amundsen, Scott y Wirth, cambiando frecuentemente de campamento gracias a nuestros aeroplanos instalándonos en lugares separados por distancias suficientemente grandes como para que tuviese significación geológica. Esperamos extraer una cantidad realmente excepcional de material, especialmente de los precámbricos estratos precámicos de los que se conocen tan pocas muestras antárticas. Anhelábamos también conseguir la mayor variedad posible de rocas fósiles superiores, ya que la historia de la vida primitiva en esos reinos de hielo y muerta es de una gran importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra.
Se sabe que el continente antártico fue en un tiempo templado y hasta tropical, con una abundante vida vegetal y animal de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos de la zona norte son los únicos supervivientes. Era nuestra esperanza aumentar esa información en variedad, exactitud y detalle. Cuando la simple trepanación revelara signos de fósiles, aumentaríamos el diámetro de la abertura mediante el uso de la dinamita con el fin de obtener ejemplares de condición y tamaño apropiados. Nuestras perforaciones de variada profundidad, de acuerdo con lo que prometiesen los estratos superiores, estarían limitadas a la superficie terrestres descubiertas o semidescubiertas, o sea, irremediablemente faldas y cerros, a causa de la capa de hielo de 1 o 2 kilómetros de espesor que cubre la parte más baja. No podíamos perder tiempo en excavar el hielo, aunque Pavodi había ideado introducir electrodos de cobre en las perforaciones y fundir así áreas limitadas con la corriente generada por una dínamo. Este mismo plan, que en grupo como el nuestro solo podía llevar a cabo experimentalmente, ha sido proyectado ha sido proyectado por la anunciada expedición Starkweather-Moore. A pesar de los consejos que he facilitado desde nuestro retorno a la Antártida, el público ha sabido que la expedición Miskatonic, gracias a nuestros informes radiofónicos en Alarcam Advertiser y a la Sociedad Press y a los artículos posteriormente escritos por Pavodi y por mí, nuestro grupo estaba formado por 4 hombres de la Universidad Pavodi, de la Universidad Pavodi Lake del Departamento de Biología, Atwood del Departamento de Física y también meteorólogo, y yo, geólogo y comandante nominal. Nos acompañaban 16 asistentes, 7 estudiantes graduados de Miskatonic y 9 hábiles mecánicos. De estos 16, 12 eran calificados pilotos aéreos y todos, excepto 2 radiotelegrafistas propicios. 8 de ellos conocían el arte de navegar con brújula y sextante, lo mismo que Pavodi, Atwood y yo. Además, naturalmente, nuestros 2 barcos balleneros de cascos de madera reforzados para navegar entre el hielo, provistos de motores auxiliares, llevaban su tripulación completa. La Fundación Nathaniel Derby Pickman, con la ayuda de algunas contribuciones especiales, costeaba la expedición, de modo que pudiéramos prepararnos minuciosamente sin recurrir a la publicidad. Perros, trineos, máquinas, elementos de compañía y los 5 aeroplanos desmontados fueron reunidos en Boston. Allí cargamos nuestras naves para nuestras intenciones específicas. Estábamos muy bien equipados y en lo que atañía a provisiones, transportes y campamento aprovechamos la experiencia de nuestros más recientes y brillantes predecesores. Fue el número y la fama de estos mismos predecesores lo que hizo que nuestra propia expedición, a pesar de su extensión, pasara casi inadvertida a los ojos del mundo. Como anunciaron los periódicos, partimos de Boston el 2 de septiembre de 1930 y luego de atravesar el canal de Panamá nos detuvimos en Samoa y luego en Hobart, donde completamos nuestras provisiones. Ningún miembro de la expedición había visto nunca las regiones polares, de modo que teníamos que confiar enteramente en los capitanes de nuestro barco, J.B. Douglas, que mandaba el bergantín Arkham, y George Thorfinsen, comandante de la goleta Miskatonic, ambos balleneros veteranos en las aguas del sur. A medida que nos apartábamos del mundo habitado, el sol se ubicaba más y más hacia el norte y preservaba en el cielo más y más horas a las 62 grados de latitud sur. Vislumbramos los primeros témpanos, lisos en su parte superior y de lados verticales, y poco antes de llegar al círculo polar antártico, que cruzamos el 20 de octubre festejando el acontecimiento con adecuadas ceremonias, nos encontramos sin conflictos con unos campos de hielo. La temperatura cada vez más baja me molestaba bastante tras nuestra larga travesía por los trópicos, pero me dispuse resignadamente a soportar otras peores. Los curiosos efectos atmosféricos me encantaban de veras. En una ocasión, un espejismo particularmente vívido, el primero que yo veía en mi vida, transformó unos
unos témpanos distantes en las almenas de unos inimaginables castillos cósmicos, abriéndonos paso a través de los hielos que no eran favorablemente muy extensos ni de gran espesor. Reencontramos el mar libre a los 67 grados de longitud sur y 175 grados de longitud este. En la mañana del 26 de octubre apareció al sur una tierra resplandeciente, y antes del mediodía nos sentimos todos excitados a la vista de una inmensa y nevada cadena montañosa que cubría el horizonte. Nos encontrábamos al fin ante un puesto de avanzada de aquel gran continente casi desconocido. Estos picos eran parte evidentemente de la cadena Almirantazgo. Descubierta por Ross. Teníamos ahora que doblar el cabo a Dare y navegar nuestra trayectada base en el estrecho de McMurdo, al pie del volcán Erebus, a 77 grados 9 de longitud sur. Esta última etapa de nuestro viaje agitó vivamente nuestra imaginación. Altos picos misteriosos y estériles se elevaban sin fin hacia el oeste, mientras el bajo sol septentrional de mediodía y el más bajo aún de medianoche arrojaban sus nublados rayos rojizos sobre la nieve blanca, los hielos azules y las rocas de granito negro. Por Entre las cimas desoladas soplaban las furiosas ráfagas intermitentes del terrible viento antártico. Sus cadencias insinuaban a veces vagamente el sonido de una flauta salvaje, con extensas modulaciones, y por algún motivo subconsciente me parecieron intranquilizadoras y dada lo extraño y hasta oscuramente horribles. Había algo en la escena que me recordaba los extraños paisajes asiáticos de Nicholas Roerich y las todavía más turbulentas descripciones de la legendaria meseta de Leng, que se encuentra en el temido Necronomicon del Arab loco Abdul al-Hajred. Lamento de veras haber hojeado ese libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, ya perdida temporalmente de visita a la cadena montañosa, pasamos junto a la isla Franklin, y al día siguiente aparecieron ante nosotros en la isla Ross los conos del monte Terror y el monte Erebus. Más allá de la larga línea de las montañas Parry, al este se desarrollaba la baja y blanca barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta casi 100 metros de altura y señalaba los límites de la navegación hacia el sur. En las primeras horas de la tarde entramos en el estrecho de McMurdo y echamos anclas al pie del aumente monte Erebus. El escoriado pico, de una altura de 4000 metros, se elevaba contra el cielo del este como el sagrado Fujiyama en una estampa japonesa. Más lejos se veía la mole fantasmal y blanca del volcán apagado conocido como Monte Terror y de 3200 metros de altura. El humo brotaba del Erebus interminentemente, y uno de nuestros estudiantes, un joven brillante llamado Danforth, señaló que lo que parecía un río de lava y nos dijo que esta montaña, descubierta en 1840, había sido sin duda motivo de inspiración de Poe cuando éste escribió 7 años más tarde. Las larvas que ruedan sin descanso con sus corrientes furiosas por las pendientes de Yanek en los extremos climas del polo, que ruedan gimiendo por el monte Yanek en los reinos del polo boreal. Danforth era un gran lector de libros fantásticos y nos había hablado mucho de Poe. Yo mismo me sentí interesado a causa de la escena antártica de la única novela corta del poeta, Las aventuras de Arthur Gordon Pym en la costa estéril. El humano El humo brotaba de Erebus interminentemente, y uno de nuestros estudiantes, un joven brillante llamado Danforth, señaló lo que parecía un río de lava y nos dijo que en esta montaña, descubierta en 1840, había sido sin duda motivo de inspiración de Poe cuando éste escribió 7 años más tarde. Las lavas que ruedan sin descanso con sus corrientes furiosas por las pendientes de Yanek en los extremos climas del polo, que ruedan gimiendo por el monte Yanek en los reinos del polo boreal. Danforth era un gran lector de libros fantásticos y nos había hablado mucho de Poe.
Yo mismo me sentí interesado a causa de la escena antártica de la única novela corta del poeta, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, en la costa estéril y en la alta barrera de hielo del fondo, miriadas de grotescos pingüinos chillaban y gritaban sus aletas, y en la superficie del agua numerosas focas nadaban o dormitaban en grandes bloques de hielo flotante. El 9 de noviembre, Poco, poco después de medianoche, desembarcamos con sus dificultades en la isla de Ross, dos líneas de cables uniendo nuestros botes con los barcos para utilizar la descarga. Nuestra emoción al El 9 de noviembre, poco después de medianoche, desembarcamos con dificultades en la isla de Ross. Dos líneas de cables unían nuestros botes en los barcos para utilizar la descarga. Nuestras emociones al pisar por primera vez el suelo antártico fueron muy fuertes y complejas, aunque este lugar ya había sido visitado por las expediciones de Scott y Shackleton en la costa helada. Al pie del monte Erebus instalamos un campamento provisional. Los cuarteles centrales continuarían a bordo del Arkham. Llevamos a tierra nuestras excavadoras, los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones, los tanques de gasolina, los equipos experimentales para fundir el hielo, las cámaras fotográficas comunes y aéreas, la pieza de los aeroplanos y otros accesorios que incluían 3 transmisiones de radio portátiles. El transmisor del barco enviaría comunicaciones a la estación de Arkham Albertis instalada en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos completar nuestra labor en un solo verano antártico, pero si eso fuese imposible, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos a Miskatonic al norte a buscar suministros. Busca de suministros para otro verano. No necesito repetir lo que ya ha publicado la prensa a propósito de nuestros primeros trabajos: la ascensión al monte Erebus, las exitosas perforaciones en la isla de Ross y singular velocidad la singular velocidad desarrollada por la excavadora de Pavodi, aún a través de las rocas más duras, el ensayo preliminar del dispositivo para fundir el hielo, la peligrosa ascensión a la Gran Barrera con trineos y provisiones, el agrupamiento de los 5 aeroplanos en la cima de la barrera, la salud de los 20 hombres y los 55 perros de Alaska eran realmente considerable, aunque es cierto que hasta ese entonces no habíamos encontrado temperaturas muy bajas ni grandes tormentas. El termómetro se mantenía casi finalmente entre los 10 y los 20 grados bajo cero, y los crudos inviernos de Nueva Inglaterra nos habían acostumbrado ya a rigones parecidos. El campamento instalado en la barrera tenía carácter de semipermanente, y allí almacenamos los depósitos de gasolina, las provisiones, la dinamita y y otros artículos. Solo se necesitaban 4 aeroplanos para trasladar el material de las exploraciones. El quinto quedaría en el campamento con un piloto y 2 marinos para que nos auxiliaran si se perdían los otros. Más tarde, cuando ya no necesitaremos de los aparatos como medio de transporte, utilizaremos 1 o 2 para que hiciesen de correo entre el depósito de la barrera y una base permanente que pensábamos ubicar en la gran meseta del sur, situada a unos 1000 kilómetros más allá del glaciar de Belmont. A pesar de los casi
A pesar de los casi unánimes informes sobre los vientos y tempestades que asolaban la región, resolvimos prescindir de bases intermedias, arriesgándonos en beneficio de la eficiencia y la economía. Los periódicos ya han narrado cómo el 21 de noviembre nuestra escuadrilla voló durante 4 horas sobre las extensiones heladas, con aquellos inmensos picos que se elevaban al oeste y los abismales silencios que restituían el ruido de los motores. El viento no nos fastidió mucho y los inconvenientes de aquella niebla opaca con y los abismales silencios que restituían el ruido de los motores. El viento no nos fastidió mucho y los inconvenientes de aquella niebla opaca con que nos encontrábamos fueron subsanados con ayuda de las brújulas entre los 83 y 84 grados de longitud. Nos encontramos ante unas elevaciones. Se trataba del glaciar de Vermont, el valle de hielo más grande del mundo. El mar helado proporcionaba lugar ahora a una ceñuda cadena montañosa. Estábamos entrando al final del extremo sur, un mundo blanco, muerto, pero el mar helado proporcionaba lugar ahora a una ceñuda cadena montañosa. Estábamos entrando al fin del extremo sur, un mundo blanco, muerto desde hacía millones de años. Al este vislumbrábamos la mole del monte Nansen, de una altura de casi 4500 metros. La exitosa instalación de la base de sur en el glaciar a los 86 grados de latitud y a los 174 grados de longitud este, y la rapidez y efectividad con que se efectuaron perforaciones y voladuras en diversos puntos alcanzados por trineos y aviones son de todos conocidas. Lo mismo expresaré de la difícil y feliz ascensión del monte Nansen de Pavodi. Y dos de los estudiantes, Gentney y Carroll, entre el 13 y el 15 de diciembre, estábamos a unos 2500 metros sobre el nivel del mar. Como las perforaciones experimentales revelaron en lugares el, del mar, y como las perforaciones experimentales revelaron en algunos sitios ya a solo 4 metros de profundidad la presencia de tierra firme, recurrimos frecuentemente a los dispositivos de fundición y hundimos barrenos y efectuamos voladuras donde los exploradores anteriores no habían pensado pudiera haber minerales. Los granitos y gredas precámbricas así conseguidos confirmaron nuestra idea de que la meseta era de la misma naturaleza que la gran masa continental de las partes que desarrollan hacia el este bajo Sudamérica. Pensamos entonces que estas últimas formaban un continente independiente y pequeño, separado del mar York por ciertas regiones heladas de los mares de Ross y de Weddell, pero negó más tarde Bird negó más tarde esta hipótesis. En ciertas gredas dinamitadas y trabajadas con el escoplo, luego de que los barrenos revelaron su naturaleza, encontramos algunas huellas y fragmentos fósiles de más alto interés, helechos, algas, trilobites, ciroíneos y moluscos tales como lingunas y gasterópodos. Todos ellos parecían tener gran importancia para la historia primitiva de esas regiones. Revelamos igualmente una huella muy cariñosa, extraída y tranquila de unos 30 centímetros de ancho en su parte mayor, que Leck reconstruyó uniendo 3 fragmentos de quisto obtenido mediante una voladura profunda. Estos fragmentos provenían de un punto ubicado al oeste, cerca de la cadena de la reina Alejandra.
Lake, como biólogo, pareció encontrar estos fragmentos particularmente intrigantes y provocativos, aunque para mis ojos de geólogo no prestaban sino este efecto de rizo bastante común en las rocas sedimentarias, como los esquistos no son más que formaciones metamórficas en las que un estrato sedimentario ha sido sujeto a precisión, y como basta este lugar para para que cualquier huella pueda ser curiosamente deformada, yo no veía motivos para sorprenderse ante esa figura con estrías. El 6 de enero de 1931, Lake Peabody Daniels, seis estudiantes, cuatro mecánicos y yo volábamos sobre el Polo Sur en dos de los aeroplanos cuando anunciamos. El 6 de enero de 1961, Lake Peabody Daniels, seis estudiantes, cuatro mecánicos y yo volvimos sobre el Polo Sur en dos de los aeroplanos cuando nos vimos obligados a descender a causa de un huracán repentino que afortunadamente se nos convirtió en una tormenta típica. Este era, como dijeron los periódicos, uno de los varios vuelos de observación con que tratábamos de descubrir nuevos accidentes topográficos en áreas no alcanzadas por expediciones anteriores. Nuestros primeros vuelos fueron en este sentido decepcionante, aunque nos proporcionaron magníficos ejemplos de los fantásticos y engañosos espejismos de estas regiones, de los cuales nuestro viaje por mar y ya nos había adelantado algo. Montañas lejanas flotaban en el cielo como ciudades encantadas. Muy a menudo todo aquel mundo blanco se convertía en una tierra dorada, plateada y roja, como nacida de un sueño de Dunsany, y plena de aventura expedición ante la magia del sol de medianoche en los días nublados. Nuestros vuelos eran bastante embarazosos, ya que la tierra nevada, se transformaba bien en un único abismo no opalescente, sin horizonte, visible al fin, descendiendo en una tierra dorada, plateada, roja, como nacida en un sueño de Dunsany y plena de aventura de expedición, ante la magia del sol bajo la medianoche. En 2 días nublados nuestros vuelos eran bastante embarazosos, ya que la tierra nevada y el cielo se transformaban en un único abismo opalescente sin horizonte visible. Al fin decidimos trasladarnos en nuestros cuatro aeroplanos y es establecer una nueva base de algunos coches. Base a unos 800 kilómetros al este, en un punto situado a lo que consideramos por error la división continental más pequeña. Las muestras geológicas que obtuviésemos servirían para establecer comparaciones. Nuestro estado de salud continuaba siendo excelente. Al zumo de limón bastaba para contrarrestar los efectos de una dieta basada en alimentos envasados o salados, y la no muy baja temperatura nos permitía prescindir de nuestros abrigos más gruesos. Estábamos entonces en verano y nos dábamos prisa. Podríamos terminar nuestra investigación antes del mes de abril y evitar así una fastidiosa invernada durante la larga noche antártica. Ya habíamos aguantado algunas tormentas del este, pero no habíamos sufrido mayores daños gracias al ingenio de Artwood, que había hecho construir unos cobertizos rudimentarios para los aviones y había reforzado las principales instalaciones del campamento con muros de nieve. Nuestro éxito y buena suerte había sido hasta entonces consideradamente sorprendentes.
El mundo exterior conocía, por supuesto, nuestro programa y conoció igualmente de la curiosa y tosuda insistencia de Lake en hacer una incursión por el oeste, o más bien por el noroeste, antes que instalarnos definitivamente en la nueva base. Parecía que había meditado mucho, con una preocupación realmente singular, sobre la huella triangular del equipo, y le parecía haber descubierto una cierta contradicción entre su naturaleza y el periódico geológico del terreno. Su curiosidad se había incrementado sobremanera, y sentía los más vivos deseos de participar nuevas perforaciones en la formación montañosa que corría hacia el oeste. Con, convi- Tenía la curiosa convicción de de que esa huella pertenecía a un animal voluminoso, desconocido y de todo impreciso, de una evolución notablemente avanzada, a pesar de que la roca a que pertenecía databa del periodo cámbrico, sino del precámbrico, lo que efectuaba la, la probable existencia no solo ya de organismos del más alto desarrollo, sino también de toda vida, excepto en formas unicelulares o trilobíticas. Estos fragmentos y la huella debían de tener entre 500 millones y 1000 millones de años.